Ahora sí, pido por favor a las personas que tienen los micrófonos activados que nos ayuden por favor apagando los micrófonos. También por favor, todas las duditas, inquietudes que tengan, las podemos escribir por el chat. Las que estén en nuestro alcance les vamos a dar respuesta, las que no, entonces las transmitiremos pues al ministerio o al ente regulador para que nos ayude como a poderles dar respuesta. ¿Listo? Voy a compartir acá mi pantalla. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Me presento. Mi nombre es Marta Isabel Meneses González. Yo soy coordinadora de la línea de servicios especializados en protección biológica de la empresa Ciber y tengo el placer pues de acompañarlos el día de hoy para que conversemos un ratico sobre la resolución 1811 del 2025. Sí, esta es la resolución que va a derogar la 482 del 2018. Entonces vamos a hablar como los nuevos lineamientos, las nuevas políticas, los retos que nos trae precisamente esa nueva resolución. Como les mencioné ahorita, dudas, inquietudes, las pueden escribir por el chat. Al finalizar la sesioncita pues, o el material que les traigo, vamos a revisar algunas de esas duditas y pues esperemos que estén en nuestro alcance. En caso tal de que no, las tramitaremos pues como al ente regulador para que podamos empezar a darle claridad a esta nueva norma que muy pronto va a empezar a regir. ¿Listo? Bueno, lo primero entonces que debemos conocer es la estructura de la norma. ¿Qué nos dice esa nueva norma con respecto a la anterior? ¿Listo? Vemos entonces que tiene una estructura algo similar a la norma anterior, un capítulo 1, el cual nos habla de un objeto, ámbito de aplicación, definiciones y responsabilidades. Acá es importante y los invito a que también leamos esas definiciones. Hay algunos conceptos importantes, hay algunos conceptos nuevos que debemos tener en cuenta para poder nosotros hacer una buena, adecuada gestión. ¿Listo? Entonces, hay unos conceptos importantes acá, entonces es importante que leemos la ley. Bueno, esta norma, al igual que la anterior, solamente aplica para los equipos de rayos X, no nos aplica para fuentes radiactivas. En el capítulo 2 nos habla de la licencia para prestación de servicios de protección radiológica. Entonces, acá en esta parte, donde nos habla de responsables, también nos habla entonces de la Secretaría de Salud, nos hablan del Ministerio, nos hablan de las empresas que tienen equipos de rayos X y nos hablan de las empresas que cuentan con o que prestan servicios de protección radiológica. Ahora bien, entonces, en el capítulo 2, como les estaba mencionando, nos habla de los requisitos y los lineamientos que deben cumplir todas las empresas que prestan servicios de protección radiológica y control de calidad. En el capítulo 3 nos habla de las licencias de prácticas médicas. Entonces, si vemos acá, vemos el primer cambio que nos presenta la resolución 1811 de 2025. Nos trae la categoría 1, nos trae categoría 2 y nos trae categoría 3. Entonces, vemos que acá nos adiciona una tercera categoría. Ya más adelante vamos a mirar cuáles son los equipos o cuáles son las prácticas que vienen a clasificarse como categoría 3. En el capítulo 4 nos habla de las licencias de prácticas industriales, veterinarias o de investigación. En la estructura como tal de la norma no nos presenta ningún cambio. Nos habla de categoría 1, de categoría 2. Ya enseguida miramos en el tema del contenido si hay algún cambio. Listo, pero aquí en la parte de la estructura, por el momento vamos normal. En el capítulo 5 nos habla de disposiciones comunes y en el capítulo 6 nos habla de disposiciones finales. Esta es la estructura que nos trae la nueva resolución 1811 de 2025. Adicionalmente, ya no nos habla de unos anexos, como nos hablaba la resolución 482. Esa nueva norma, la 1811, nos habla de unos formatos. Acá ven un código QR, en este código QR pueden escanearlo y los va a llevar en este momento directamente al sitio web del ministerio, donde ellos tienen publicado
estos documentos o estos formatos que les estoy mencionando. ¿Listo? Y también les acabo de compartir el enlace por el chat de esta sesión. ¿Listo? Entonces, ahí tienen las dos formas como ustedes pueden en ese momento acceder a esta informacióncita que es muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, entonces, nos hablan, el formato número 1 nos habla de solicitud de licencia. Vemos entonces, ya vimos que no hablamos de anexos, sino que hablamos de formatos todavía. Y adicionalmente, tenemos otro factor muy importante. Vemos, por ejemplo, acá está solicitud de licencia y la que sigue dice modificación. O sea que ya hay dos formatos diferentes. La norma anterior era un solo formato y tenía unas casillitas en la parte de arriba donde tú seleccionabas si era una solicitud de licencia o si era modificación o lo que estabas solicitando, ¿cierto? Ya en este caso vemos que nos traen formatos diferentes para las diferentes prácticas. Empresas que prestan servicios de protección radiológica, modificación para ellos, licencia de prácticas médicas, modificación de licencia de prácticas médicas. ¿No se está viendo la pantalla? Permítame un momentico. No, señora. Ya, tranquilos. Ya voy para allá. Muy bien, ahora sí vemos la pantalla, ¿cierto? Listo. Ahorita alcanzaron entonces a escanear el QR. Listo. Bueno, aquí pueden escanear el QR o pueden también el enlace que les acabo de compartir. Allí van a encontrar todos estos formatos y también van a encontrar la norma en PDF. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Como les estaba mencionando, entonces cambió aquí, otro cambio es que hay diferentes formatos, uno para solicitud y otro para cuando requerimos es modificación. Y los formatos vienen por diferentes prácticas, con servicios de protección radiológica, práctica médica, práctica industrial, cada una de ellas. Y adicionalmente, tenemos otros 3 formatos que son muy importantes. Tenemos el programa de capacitación institucional en protección y seguridad radiológica, el curso de formación en protección radiológica y el formato de toma de datos de control de calidad, ¿cierto? Ahorita también vamos a hablar un poquitico más de estos 3 formatos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ya vemos otro reto y otro cambio que nos trae la norma. Vamos entonces a hablar un poquitico sobre los diferentes requisitos para prestar servicios o las diferentes licencias. ¿Listo? En este momento, vemos entonces acá en pantalla la información sobre la licencia para prestar servicios de protección radiológica y control de calidad. ¿Qué nos dice entonces? Nos habla de un titular de la licencia, nos dice que se debe contar con una existencia y representación legal, ya sea para persona natural o para persona jurídica, ahí no hay ningún cambio, todo muy bien. Se debe contar con una infraestructura técnica. En esa infraestructura técnica se muestran los equipos con los cuales cuenta la institución para prestar los servicios de protección radiológica. Y adicional, se debe evidenciar los certificados o la trazabilidad metrológica de los equipos detectores. ¿Listo? Bueno, si la institución cuenta con un equipo, pues entonces debe aportar el certificado de calibración individual. O si cuenta con varios equipos, puede presentarlo de forma individual o puede presentar la evidencia de la trazabilidad metrológica. ¿Listo? Entonces puede hacerlo de las dos formas. Bueno, pero siempre pues que se evidencie pues como esa calibración y se asegure pues todo el sistema metrológico de los equipos. También entonces la norma nos indica que si el fabricante del equipo o detector no indica que no se requiere calibración, entonces debemos, o la empresa que va a solicitar el servicio de protección radiológica, debe evidenciar con el manual y con toda la ficha técnica del equipo, pues que el fabricante indica que no se requiere pues como ese tipo de calibración. ¿Listo? Bueno, adicionalmente se debe contar con un director técnico. Ese director técnico debe tener
un posgrado en física médica o una especialización en protección radiológica o una maestría o doctorado en física o ciencias físicas o física. ¿Listo? También es importante y es fundamental que esa persona cuente con un año de categoría, un año de experiencia profesional si aplica o si está solicitando servicios de protección médica de categoría 1. O si es para prestar servicios de protección radiológica categoría 2 o 3, debe entonces tener 3 años de experiencia. Esa experiencia debe ser certificada. ¿Listo? Y adicionalmente, la institución, aparte de contar con ese director técnico, también entonces debe contar con personal de apoyo. Y ese personal de apoyo también debe acreditar la misma formación que tiene el director técnico. Adicionalmente, pues nos trae una notica, una observación, donde dice que los profesionales que acrediten el título de especialización en protección radiológica obtenido a más tardar el 31 de diciembre de 2026 podrán hacer uso de ese título para efectos del cumplimiento de este ítem. ¿Listo? Bueno, muy bien. En cuanto a las funciones, ese es otro cambio que nos trae la norma. La norma anterior no era muy clara en cuanto a las funciones del director técnico. Ahora la norma nos indica que el director técnico debe dirigir la prestación de los servicios de protección y control de calidad, debe prestar los servicios autorizados de protección radiológica y control de calidad de forma presencial en las instalaciones donde se encuentren los equipos. Se debe garantizar que los equipos utilizados para la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad sean los adecuados y que cumplan con las condiciones de funcionamiento y mantenimiento. Adicional, apoyar la elaboración de los procedimientos y registros de acuerdo con los servicios autorizados en la licencia. Y también debe supervisar al personal de apoyo con el cual cuenta para prestar esos servicios de protección radiológica. Algo nuevo también y un reto que tienen las empresas que prestan servicios de protección radiológica es que deben de elaborar y contar con un programa de capacitación anual para su rol y que incluya pues al personal de apoyo. Y esto es algo nuevo, es algo también muy importante, porque no solamente los trabajadores que operan los equipos o que están involucrados en las prácticas deben tener formación, también el personal de apoyo, director técnico, también es muy importante que estén actualizando todos sus conocimientos y conceptos para que así puedan prestar un mejor servicio. Bueno, muy bien. Ahora vemos entonces qué servicios se autorizan a esas empresas que prestan servicios de protección radiológica y control de calidad. Vemos realización de cálculo de blindajes, perfecto, muy bien, no es nuevo, ya el anterior también lo tenía. Realización de estudios ambientales de las instalaciones que hacen uso de equipo general de radiación ionizante. Prestar servicios de protección radiológica general, ¿listo? Y realización de control de calidad. En este tema de control de calidad, entonces las empresas que prestan servicios de protección radiológica también tienen un reto muy importante, y es que la misma norma y el ministerio, si vieron al final de los documentos y formatos que vimos al principio, nos hablaban también de un formato para el control de calidad, para recolección de datos. Entonces acá, esas empresas tienen también un reto muy importante y es ajustar todos sus protocolos o listas de chequeo, plantillas e informes que tienen a esos lineamientos que nos da el ministerio, ¿cierto? Y que cumplan con el protocolo TEC2, ¿listo? Que es algo muy importante. Bueno, acá entonces nos dice cuáles son los tipos de equipos a los cuales se les puede hacer el control de calidad. Vale la pena resaltar que los servicios que va a autorizar, en este caso la Secretaría de Salud de carácter departamental o distrital, en la cual se encuentre pues ubicada la institución, van a estar acordes a el equipamiento que tenga la institución, los equipos que ellos tengan para prestar servicios de protección radiológica. También van a tener en cuenta el perfil del director técnico para poder con eso, con base en esa información, poder definir cuáles son los servicios que puede prestar esa institución o esa persona natural, si es una persona natural. Bueno, muy bien. En cuanto a la licencia de práctica médica, entonces tenemos la licencia de práctica médica
nos divide entonces categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Como les mencioné ahorita, aquí hay un cambio muy importante y es que nos agregamos una categoría que es la categoría 3, ¿listo? Que es para radioterapia. Acá vemos otro cambio en la categoría 1, señores quienes manejan equipos odontológicos. Entonces, ¿qué queda en esta? ¿Qué grupitos o qué equipos ya son categoría 1? Radiología odontológica periapical, densitometría ósea, radiología odontológica panorámica y tomografías orales y radiografías para muestras médicas. Estas dos últimas que vemos acá son nuevas en esta categoría. Anteriormente estaban en esta, pero ya pasaron a categoría 1. ¿Listo? Bueno, también que es muy importante, en categoría 2. ¿Cuáles entonces tenemos en categoría 2? Tenemos el radiodiagnóstico de alta complejidad, es decir, intervencionismo. Tenemos también mediana complejidad, arco en C, fluoroscopia, el tomógrafo, el mamógrafo y los equipos híbridos también hacen parte de esta mediana complejidad. Y en radiodiagnóstico de baja complejidad tenemos el equipo convencional y el equipo portátil. ¿Listo? Entonces, así quedó esta nueva categoría o la conformación o la distribución de los equipos según nos indica la resolución 1811 de 2025. Y en la categoría 3 nos deja todo lo que es el servicio de radioterapia. Bueno, ¿qué más nos indica la norma? Algo muy importante. Nos dice que en prácticas médicas no se licenciarán, no se va a dar licencia a los equipos generales de radiación ionizante que sean considerados dispositivos médicos fraudulentos. ¿Listo? Entonces acá es importante tener en cuenta que un equipo fraudulento, pues son aquellos que no cuentan obviamente con registro INVIMA, que se fabrica o se envasa según, pues, y que no cumple con todas las condiciones de seguridad exigidos por la normativa vigente, que se hacen pasar como equipos auténticos sin serlo, que se han cambiado alguna de las partes, pues, sin la forma, pues, debida, un proceso debido, ¿cierto? Entonces, todos esos equipos que están clasificados o que no cuentan con el registro INVIMA son equipos fraudulentos, entonces esos equipos no van a contar con licencia, no les van a dar licencia. ¿Listo? Eso pues es algo también nuevo que nos indica la norma que debemos tener en cuenta. Bueno, señores, señoras quienes manejan unidades odontológicas, ¿listo? Bueno, que nos densitometría ósea también y muestras médicas. Categoría 1. ¿Qué nos indica entonces esa nueva resolución? Nos habla de el certificado de existencia o representación legal. Esto está muy claro, esto está desde las normas anteriores, entonces no hay ningún problema. Nos dice que debemos enviar una copia del documento de identificación y constancia de asistencia al curso de formación en protección radiológica del encargado de la protección radiológica. En este ítem vemos unos puntos importantes. Primero, cuando vamos a la definición de encargado de la protección radiológica, en la norma anterior nos decía que cualquier persona de la institución, pero ya esta nueva norma nos dice que debe ser un técnico, tecnólogo o un profesional. ¿Listo? Obviamente que cuente con esa constancia de asistencia al curso de formación en protección radiológica. Entonces acá vemos un cambio muy importante, no puede ser cualquier personita, debe ser un técnico, tecnólogo o un profesional quien ejerza como encargado de la protección radiológica. Ahorita más tarde, más adelantico por acá, vamos a hablar de ese curso de formación. ¿Qué más nos indica entonces la norma en cuanto a la categoría 1? Nos habla del cálculo de blindajes, normal, ahí vamos bien. Nos habla de pruebas de control de calidad, pues para ustedes como empresas no tienen tanto impacto, continúan realizándose cada 2 años, pero para las empresas que prestan servicios de protección radiológica, sí tienen un reto acá muy importante y es hacer el ajuste de esos informes y esos protocolos. Bueno, muy bien. Nos habla de registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores. Muy bien, ahí vamos normalito.
Nos habla de registros de los valores típicos para diagnóstico odontológico del último año. Acá es muy importante, la norma anterior nos habla de no tiene referencia, ya esta norma nos está hablando de los valores típicos, entonces acá es algo muy importante también. Nos habla del registro de cumplimiento de los niveles de dosis por procedimientos según indicación del fabricante. Este ítem aplica para densitometría ósea, bien. Acá entonces nos habla de un plano general de las instalaciones y nos habla también de los equipos portátiles. Entonces nos dice que las instituciones deben anexar el plano general de la instalación, donde se identifiquen las zonas controladas, zonas supervisadas, las áreas colindantes también son muy importantes, la ruta de evacuación en caso de emergencias, por donde se encuentran los pacientes, el tema de electricidad, cableado eléctrico, todo eso. Entonces nos habla de ese plano general de instalación. Y trae una nota por allá más abajito que es muy importante. Señores, ustedes, los que tienen equipos odontológicos portátiles. Entonces la norma nos dice que si tú cuentas con un equipo portátil, no debes anexar este plano general de la instalación, pero sí debes anexar un protocolo especial en el cual describas todos los mecanismos para garantizar la protección y la seguridad radiológica de los pacientes, de los miembros del público y de los trabajadores expuestos. ¿Listo? Entonces, allí donde se describa como los biombos, todos los sistemas de seguridad, si tienen sensación, si tienen demarcación, los elementos de protección que utilizan, cómo protegen a las personas y los pacientes que se encuentran en áreas cercanas y colindantes. Entonces, acá es muy importante para ese caso de los equipos portátiles. Bueno, muy bien, sigamos entonces. También nos dice, entonces, para la categoría 1, que se debe contar la asistencia al curso de formación en protección radiológica de los trabajadores involucrados en la práctica médica categoría 1. ¿Listo? Entonces acá hay un término nuevo, la norma no nos define qué es ese término de involucrados, pero es un término nuevo que nos trae la norma. Y un cambio muy importante, otro reto que tenemos, curso de formación en protección radiológica. Entonces, acá vemos algo importante. Este es el mismo curso del que hablamos tanto, que es el certificado por una institución educativa, pero ya esta formación en protección radiológica tiene unas condiciones y unos criterios especiales. Entre ellas, ¿cuál está? La intensidad horaria. Antes, la norma no nos hablaba de cuántas horas debía tener ese curso. Ahora esa norma nos dice que debemos tener una intensidad mínima de 48 horas. ¿Listo? Igual, ese curso debe ser certificado por una institución de educación superior o una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá es muy importante tener ya en cuenta ese tema. Acá un cambio fundamental para todos, que a todos nos va a impactar. ¿Por qué? Porque si vemos, acá nos habla de trabajadores involucrados en la práctica, también nos va a hablar de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, pero también nos lo mencionan en el ítem de encargado de la protección radiológica y también nos lo menciona en el ítem de oficial de protección radiológica. ¿Listo? Entonces, un reto fundamental, señoras y señores, para todos, este cambio que nos trae la norma, formación en protección radiológica, avalado por institución educativa, el cual debe tener una intensidad mínima de 48 horas. Bueno, muy bien. Sigamos con el otro ítem. Nos dice, documento que contenga el programa de capacitación institucional en protección radiológica. ¿Listo? Este es diferente. Este es el curso que certifica una universidad, ¿cierto? Este es el programa de capacitación institucional. Sí, ese que se le vino a la cabeza, ese que llamamos anexo 5, ese. A partir de vigencia en esta norma, ya no vamos a hablar de anexo 5, ya vamos a hablar de programa de capacitación institucional.
ese mismo que debe liderar el encargado de la protección radiológica o el oficial de protección radiológica. ¿Listo? ¿Qué cambios tiene? La norma anterior con el anexo 5 nos trae una temática, sí, bien, pero no nos indicaba la intensidad horaria que se requería para ese programa o ese anexo 5. Ahora esa nueva norma nos dice entonces que debemos contar con la asistencia, con todos los certificados y con todas las evidencias de la ejecución de ese programa de capacitación institucional. ¿Listo? Y también nos dice entonces que la intensidad horaria de este programa de capacitación es mínimo 10 horas anuales. ¿Listo? Y cada año, entonces debemos dar esa temática mínima que nos indica la norma, muchas otras que pueden surgir a partir de las inspecciones de seguridad, de los programas de vigilancia epidemiológica, de los incidentes o accidentes que pueden llegar a presentarse, del análisis de la vigilancia dosimétrica, de ahí pueden ser muchos otros temas también que nos van a permitir precisamente hacer una buena y adecuada gestión y retroalimentación en este ítem del programa de capacitación. Bueno, señores, y acá también tenemos un reto, que dice la norma. Usted no solo cumple con capacitar, usted cumple también cuando evalúe la adherencia a los procesos, a todos los temas pues, que se dan en la capacitación. ¿Listo? Es decir, si yo estoy capacitando en la importancia del uso adecuado del dosímetro, perfecto, yo capacité el personal, me quedan los registros de la capacitación, que cuál puede ser, el registro de asistencia, la evaluación, todo lo demás. Pero adicionalmente, yo debo describir cómo voy a evaluar y analizar esa adherencia a esos procedimientos. ¿Cómo lo puedes hacer? Piensa, ¿cómo lo puedes hacer? Inspecciones de seguridad radiológica, ¿cierto? Esa puede ser una buena metodología. A partir de inspecciones de seguridad radiológica, con método observacional, podemos mirar si realmente hay adherencia al cumplimiento de este ítem tan importante. Listo. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Documentos de los equipos generados de radiación ionizante donde se encuentre la autorización de comercialización generada por el INVIMA. Bueno, si vamos a analizar esto, realmente no es nuevo. Es nuevo en este documento y en esta norma, sí. Pero sabemos bien, existen otras normas que nos hablan de que debemos contar con un registro INVIMA. Entonces ya con eso estaríamos dando cumplimiento. Aquí lo que está haciendo el Ministerio de Salud y Protección Social es resaltarnos la importancia de que todos nuestros equipos deben de contar con el registro INVIMA. Resultado de las pruebas iniciales de caracterización, este nos aplica pues para equipos nuevos, ya venía desde la norma anterior. Programa institucional de tecnovigilancia, también nos aplica pues como para los equipos, pues todas las instituciones que ya tienen dentro de sus instituciones pues documentado todo el programa de tecnovigilancia. Entonces es muy importante que allí se identifique también la inclusión de los equipos de rayos X. Bueno, programa de protección radiológica. Ese programa de protección radiológica tampoco es nuevo, pero sí nos trae pues como algunos ítems importantes. Nos dice que tengamos en cuenta que si trabajamos entonces con esos equipos portátiles, cómo serían pues como todas las medidas de protección y seguridad radiológica que va a brindar la institución para garantizar pues de que todo está controladito, ¿cierto? También nos habla entonces de que debemos contar con ese programa de capacitación, con la vigilancia dosimétrica del personal. Nos dice que debemos tener en cuenta los límites normativos para esa vigilancia dosimétrica y cómo se hace pues como el monitoreo o el análisis de esa dosimetría. Y también muy importante, ¿qué va a hacer usted como institución en caso de que un reporte dosimétrico sea típico, supere los valores, ¿cierto? ¿Cómo haría ese tema de intervención y de investigación de causalidad para poder identificar la causa, digámoslo así, de esa dosis atípica? Entonces, todo eso debe quedar aquí dentro de ese programa de protección radiológica. Bueno, también nos dice la norma que debemos contar o evidenciar, mejor dicho, el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión de seguridad del trabajo
que se presenta al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo y a la ARL. Realmente, las personitas que están aquí de seguridad en el trabajo saben que esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque esto ya está desde el 2019. Este ítem de los estándares de seguridad del sistema de gestión o estándar de cumplimiento del sistema de gestión está desde, o lo regula la resolución 0312 de 2019, que esa nos da unos criterios que hemos de cumplir de nuestro sistema de gestión, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que tenemos y el nivel del riesgo de nuestra institución. Entonces, con base en eso, pues hay unos estándares mínimos que debemos cumplir y ese informe o esa evaluación de los estándares se hace cada año y se debe reportar al Ministerio de Trabajo y también se debe reportar a la ARL. Entonces, ¿qué está haciendo acá el Ministerio de Salud y Protección Social? Señores, allí donde usted está haciendo esa evaluación de esos estándares, por favor, muéstremelo para poder yo evidenciar que hay una buena, adecuada gestión del riesgo de radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo es trayendo esa informacióncita, que no lo pide otra norma, no lo trae acá. Entonces, si miramos, no es nuevo en esta norma, pues que no lo está relacionando acá, pero realmente las empresas ya lo deben de tener. Bueno, ¿qué más nos indica entonces para la categoría 1? Nos habla de certificados de calibración para las empresas que cuentan con equipos usados para la protección y radiológica control de calidad. ¿Listo? Pero pues prácticamente a poco se le vendría a aplicar. Bueno, en categoría 2. Yo creo que ya hicimos un resumen muy grande en la categoría 1 porque muchos ítems se vienen a complementar. Entonces vamos aquí a pasar un poquitico más rápido. Vamos a hacer énfasis en aquellos que de pronto son más nuevos para este tipo de categoría. Recordemos, señores, categoría 2, ¿quién es? Alta complejidad, mediana complejidad y baja complejidad. Baja complejidad, ¿para quién aplica? Convencional y portátil. Mediana complejidad, ¿para quién aplica? Arco en C, fluoroscopia, tomógrafo, mamógrafo y equipos híbridos, ¿cierto? Y alta complejidad, ¿para quién aplica? Intervencionismo, angiógrafos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos claros. Entonces, para esos equipos. Bueno, existencia legal, normal. Esta está muy bien. Documento de identificación y constancia de asistencia al curso de formación. Entonces, miremos lo que les decía yo ahorita a ustedes. También, entonces, aquí hay que actualizar esa formación del oficial de protección radiológica. ¿Listo? Porque la norma anterior no nos indicaba la intensidad, ahora esta norma sí nos dice que mínimo debe ser 48 horas. Cálculo de blindajes, control de calidad. Registro dosimétrico del último periodo de los trabajadores, perfecto, pero nos dice algo más. Nos habla el registro dosimétrico de un segundo dosímetro para cristalino, normal. Hasta ahí normal, ¿cierto? Pero nos dice, señores, que dentro de nuestra documentación debemos contar con unos criterios para la asignación de dosímetro de cristalino. ¿Listo? Entonces, acaso es fundamental y que esos criterios para la asignación de dosímetro de cristalino se debe basar en la evaluación de puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, acá es fundamental también que tengamos en cuenta esa pequeña actualización que le debemos hacer a nuestro documento, ya sea el programa de vigilancia o al programa de protección radiológica, en este ítem de asignación de los dosímetros. Nos habla entonces de valores típicos para diagnóstico y que mínimo debemos tener los tres procedimientos más comunes. Acá también se presentó un cambio, en la norma anterior nos hablaron unos 10 de referencia y nos dejó amplio. Cada institución era libre de escoger la cantidad de procedimientos más comunes. Acá nos dijo, con 3 procedimientos más comunes podemos definir esos valores típicos para diagnóstico. ¿Listo? No, lo mismo. Para el plano nos habla lo mismo del plano y también nos habla de los equipos portátiles. ¿Listo? Ya aquí, ¿qué equipo portátil aplica? El equipo rayos X portátil. ¿Listo? Sería pues el que nos viene a aplicar acá. Ah, bueno, y el caso de los arcos en C. Bueno, la constancia de asistencia de formación de los trabajadores involucrados en la práctica médica categoría 2. ¿Listo? Miremos, otro dato importante. Entonces acá nos habla este término, involucrados en la práctica. No nos define quiénes son involucrados en la práctica, pero es un término muy interesante que nos trae la norma, ¿listo? Y que nos dice
que esas personitas que están involucrados en la práctica médica categoría 2 deben también de contar con esa formación formación en protección radiológica. ¿Listo? Es decir, las auxiliares de enfermería en quirófano, los médicos anestesiólogos, las instrumentadoras quirúrgicas, todas las personitas, también entonces deben de contar con esa formación en protección radiológica avalada por institución educativa o una institución para el trabajo y el desarrollo humano. Y que esa formación debe tener una intensidad mínima de 48 horas. ¿Listo? No se nos olvide eso. Bueno, muy bien. Descripción de los elementos y sistemas componentes necesarios para la práctica. Ese no es nuevo, ese ya lo teníamos de la vez anterior. Documentos del registro INVIMA. Perfecto, ya lo hablamos en la ítem anterior. Pruebas iniciales de caracterización para equipos nuevos, programa de tecnovigilancia, el programa de protección radiológica. ¿Qué nos dice acá en el programa de protección radiológica? Algo muy importante. Dentro de nuestro programa de protección radiológica, debemos también contemplar a aquellas personas que no hacen parte de mi nómina, de mi equipo de trabajo, que no tienen vinculación directa, pero que prestan servicios o que están involucrados en la práctica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Casas comerciales, personal de apoyo que viene de otra parte, todas esas personitas, entonces también las debemos contemplar dentro de nuestro programa de protección radiológica, ¿cierto? Como contratistas, como terceros. ¿Eso es nuevo? No, no es nuevo. ¿Por qué? Porque el decreto 72 de 2015, el que nos habla del sistema de gestión de seguridad del trabajo, nos dice que nosotros debemos tener todo nuestro sistema de gestión, tanto dirigido para el trabajador que está vinculado directamente con la empresa, como para los contratistas. Entonces, no es nuevo. Y ya las personas o empresas que no lo tengan detallado dentro de su programa de protección radiológica, ahí tienen un reto muy especial, y es incluir un ítem donde miren y evalúen cómo va a ser el manejo con este grupito de personas que no están involucradas directamente o que no están vinculadas directamente con la empresa, pero que sí prestan servicios y apoyan servicios o están involucrados en la práctica donde se hace uso de equipos de rayos X. ¿Listo? Bueno, el mismo de ahorita, que nos habla de los estándares del sistema de gestión. Listo, ya sabemos que no es nuevo, todas las empresas lo tienen. ¿Quién lo tiene? El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ellos lo tienen, entonces ellos nos lo van a aportar para poder dar cumplimiento a todos estos ítems cuando vamos a solicitar la licencia. Bueno, y lo mismo, certificados de calibración de los equipos usados para la protección biológica y control de calidad. En cuanto a las vigencias de la licencia, la anterior, normal, no nos cambia por 5 años y esta nueva, esa categoría 2, lo mismo, sigue por 4 años, o sea, ahí no hay ningún cambio. En la categoría 3, ya saben que está enfocada directamente para radioterapia, también tiene una vigencia de 4 años. Vemos acá pues los requisitos que prácticamente ya los vimos en las anteriores, el certificado de existencia de representación legal, la copia del documento del, la copia del documento de identificación y el título de posgrado en física médica, ¿listo? Del oficial de protección biológica. Yo soy profesional, entonces yo puedo ser OPR en radioterapia. No. Tú eres profesional, pero se requiere adicional un posgrado en física médica para poder que puedas ejercer como OPR en radioterapia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cálculo de blindajes, pruebas de control de calidad. Perdón, ahorita las preguntitas, las escribimos por el chat, por favor. Listo. Bueno, cálculo de blindajes, pruebas de control de calidad, registros dosimétricos de último periodo de los trabajadores, el plano general de las instalaciones, la constancia de asistencia de formación de los trabajadores involucrados en la práctica, el documento de la evaluación del nivel de riesgo. Entonces, acá vemos un cambio muy importante o algo muy importante que nos dice
la norma para lo que es radioterapia, aunque también ellos ya con la 9874, con la resolución 9874, ya lo venían manejando. ¿Listo? Y es esa evaluación del nivel de riesgo en los servicios de radioterapia. Que acá pues ellos, algo importante es que pueden utilizar diferentes metodologías, ANFE o CEBRA, pues que es el más común que todos manejamos por la aplicación pues que ellos mantienen, ¿cierto? Entonces allí de esa forma se puede pues mostrar la evidencia de esa evaluación del nivel de riesgo en los servicios de radioterapia. Bueno, documento que contenga los sistemas de gestión de calidad de radioterapia, los documentos de los equipos generales de radiación ionizante, las pruebas iniciales de caracterización, tecnovigilancia y pues todo lo demás, ¿listo? Que ya lo vimos en las otras categorías. Bueno, ahora en términos muy generales vamos a mirar el ítem para la licencia de práctica industrial veterinario de investigación. Al principio vimos en la estructura que no nos trajo ningún cambio, es la estructura. Entonces nos hablaba de categoría 1 y categoría 2. Categoría 1, los equipos que son el mismo equipo brinda su sistema de seguridad. ¿Listo? Adicionalmente, entonces nos dice ahí que el body scan, que era un equipo que inicialmente no estaba contemplado dentro de la norma, los que lo utilizan los aeropuertos, recuerdan, sí, ese de alerta aeropuerto, ese body scan, ese ya viene a ser categoría 1. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Un cambio muy importante acá, nos dice la norma, es que si el equipo con el cual tú tienes en su institución, que utilizas para procesos productivos, no está contemplado en la clasificación que nos indica la norma, entonces la norma anterior, la 482, ¿qué decía? No, súper fácil, simplemente decía, todo equipo que no esté clasificado entra para categoría 2, pero ahora no. Ahora esta nueva norma, resolución 1811, nos dice, si su equipo no está clasificado, entonces envíele la información por medio, no nos indica el medio, al Ministerio de Salud y Protección Social, puede ser, pues no nos indica, me imagino que puede ser por correo o radicando pues alguna solicitud, donde ellos nos indiquen en qué categoría va a entrar. ¿Listo? Eso es chévere, sí, ¿por qué? Porque no vamos a entrar en gastos innecesarios. De pronto, ay, no, este equipo realmente está bajo el riesgo, pero como no estaba clasificado, entraba para 2 y tiene mayores requisitos. Entonces, pues ya al hacer ese proceso de consultar directamente al Ministerio de Salud y Protección Social, ya ellos nos van a decir realmente para qué categoría va a entrar. ¿Listo? Bueno, miremos entonces acá los requisitos. ¿Qué nos dicen entonces? Nos hablan de lo mismo, que certificado de asistencia de representación legal. Nos hablan de copia del documento de identificación y constancia de asistencia al curso de protección radiológica, listo, del encargado de la protección radiológica. O sea que acá también debemos actualizar, todos los encargados debemos actualizar ese curso para poder que cumpla con los lineamientos que nos indica la nueva norma. El programa de protección radiológica, el estudio ambiental, el blindaje estructural, el programa de vigilancia postmercado. Nos habla de la constancia de asistencia de formación de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Acá hay un cambio también muy importante. La norma anterior no era muy clara de quién podía certificar o quién puede emitir esa constancia de asistencia al curso. Entonces, muchas veces las empresas que prestaban servicios de protección radiológica lo podían hacer, o las ARLs también lo podían hacer. Ahora, entonces la norma nos dice, no señores, esa constancia también ya debe ser certificada por una institución educativa, ¿listo? Y debe cumplir las mismas condiciones que debe cumplir esta de acá, del encargado, ¿listo? Entonces acá también hay un cambio. La constancia de asistencia a la capacitación sobre el manejo de los equipos, hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. Para el caso de los body scan, entonces unas indicaciones especiales para los usos y adicional se debe tener en cuenta que se debe contar con un formato especial donde la institución le informe al usuario todos los riesgos que pueden llegar a presentarse a partir de ese procedimiento y los beneficios que también pueden llegar a presentarse. Y en caso tal de que la institución cuente con otro sistema que no sea rayos X para hacer el procedimiento, poner lo que la persona escoja. ¿Listo?
Entonces, esas serían pues como las indicaciones especiales que se debe tener allí. Y obviamente ese documento y ese formato debe estar firmado por el usuario. ¿Listo? Aquella personita que en los aeropuertos son clasificados como posibles sospechosos, entonces que pasan por el body scan. Bueno, estos son los requisitos que nos indica la norma para la práctica industrial veterinaria de investigación categoría 1, que son aquellos equipos industriales que el mismo equipo brinda todo su sistema de seguridad. Adicionalmente, entonces para categoría 2, que ya es práctica industrial de alta complejidad, veterinaria y de investigación, tenemos estos otros adicionales, es decir, la categoría 2 debe cumplir con estos y también debe cumplir con estos. El programa de capacitación institucional, que es el otro cambio que ya vimos, que se debe tener una intensidad mínima de 10 horas, los registros dosimétricos del último periodo de los trabajadores y el documento que contenga la evaluación de emergencias. ¿Listo? Entonces, aquí pues realmente no, más cambios no hay, a no ser a este, que es el del programa de capacitación institucional. La licencia para esta práctica continúa igual, nos continúa en 6 años. Listo, muy bien. En cuanto a disposiciones comunes y finales que nos indica la norma, entonces tenemos que la norma nos indica que hay unas reglas para la obtención de la licencia. ¿Qué nos dice entonces? Que aquellas personas que prestan servicios de protección radiológica no se les va a otorgar licencia de práctica médica, industrial o de investigación. ¿Listo? Perfecto. Que las empresas o personas que cuenten con licencias, a los titulares que cuenten con licencias para prácticas médicas, veterinarias o investigación, no se les otorgará licencia para prestar servicios de protección biológica. ¿Sí? Que el talento humano autorizado a una persona jurídica titular de la licencia para prestar servicios de protección biológica, no se le otorgará licencia cuando actúe como persona natural. ¿Listo? Bueno, otra. La persona natural titular de una licencia de prestación de servicios de protección biológica y control de calidad no podrá ser parte del talento humano de una persona jurídica que preste servicios de protección biológica. Y el director técnico o profesionales de apoyo de una licencia que preste servicios de protección biológica y control de calidad no podrá prestar servicios en una institución o en una IPS que se encuentre pues vinculado como talento humano. ¿Listo? Esas son pues como las reglas para obtener la licencia. Muy bien. Nos dice también entonces, nos habla de la publicación de personas autorizadas para la prestación de servicios. ¿Quién genera la licencia para las personas que prestan servicios de protección biológica? La Secretaría de Salud de carácter departamental o distrital. Entonces, ellos tienen la obligación o la responsabilidad de publicar en su aplicativo web todas las personitas o todas las empresas que van otorgando esas licencias. ¿Listo? También, ¿qué nos habla en esa partecita? El deber de comunicar a la autoridad sanitaria cualquier condición que uno identifique que es una condición insegura y que pueda llegar a generar algún riesgo para los pacientes o para la población en general. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. Adicionalmente, la norma entonces nos dice o nos habla de una captura de información. En ese entonces nos dice que el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá un mecanismo para capturar o recoger la información de los valores típicos para diagnóstico. ¿Listo? Entonces, eso también es una información muy importante porque desde que se generó o se creó, salió la 482, hacia allá íbamos. Primero nivel de referencia, ahora ya vamos con valores típicos, entonces ya acá es fundamental para que se empiece a construir todos esos valores típicos a nivel pues como nacional, hacia allá vamos, ¿listo? Que es información pues muy importante. En cuanto a las disposiciones finales, tenemos las visitas de inspección, vigilancia y control. En ese entonces vemos que la Secretaría de Salud de carácter departamental o distrital tiene una responsabilidad y un reto muy importante y es de hacer visitas de inspección, vigilancia y control cada 2 años a las personas o empresas que prestan servicios de protección y seguridad radiológica.
Adicionalmente nos indica entonces en este capítulo la norma nos habla de una transitoriedad. Ojo pues, muy importante este ítem, vamos a hablar de esa transitoriedad, ¿listo? Transitoriedad entonces. Se conserva la vigencia de las licencias actuales hasta el vencimiento de dicho término, ¿listo? Es decir, usted institución acaba de recibir una licencia en el mes de agosto de 2025, esa licencia tiene vigencia con base en la 482, es decir, de 2025 hasta el 2029, quedan los 4 años, o según la práctica que usted tenga. ¿Listo? Esa vigencia se le conserva. Las instalaciones de radioterapia, que actualmente cuentan con licencia vigente bajo la categoría 2, tranquilos, sigue normal. Cuando se le venza esa licencia, usted va a solicitar su renovación, pero ya para la categoría 3. ¿Listo? Muy bien. Y esto, lo que más esperábamos todos, ¿cierto? Que hablara un poquitico de ese curso de formación. Yo creo que debe estar esa pregunta en muchas partes, ¿cierto? Bueno, entonces, acá que les digo, el curso de formación en protección radiológica, sí, ese mismo que primero siempre lo conocíamos como que la institución educativa debe certificarlo, ¿cierto? Ese mismo. Entonces, ya sabemos que en la página web del ministerio está el contenido mínimo que debe tener ese curso, la intensidad que es de 48 horas, ¿cierto? Y que nos dice que ese curso o ese certificado, esa constancia, será exigible 2 años después de la entrada en vigencia de la presente resolución. O sea que para dentro de 2 años, ya les voy a decir exactamente la fecha, todos oficiales de protección radiológica, encargados de protección radiológica, trabajadores ocupacionalmente expuestos, personal involucrado en la práctica de todas las categorías, práctica médica, práctica industrial veterinaria de investigación, deben contar con este curso de formación en protección radiológica. Marta Isabel, pero es que yo lo acabé de hacer con institución educativa, yo lo hice en agosto, ¿me sirve? Tiene 2 años para que usted renueve ese curso. Y ese nuevo curso ya cumpla con las indicaciones que nos indica el ministerio. ¿Cuáles son? Ya saben, allá en esa página web donde yo les compartí el enlace ahorita. ¿Listo? Allá lo van a encontrar el contenido y la intensidad de 48 horas. ¿Listo? Entonces, si usted en este momento va a radicar solicitud de licencia, muy bien, ese le sirve. Si usted la radica en 1 año, sí, también le sirve. Pero si usted la radica en más de 2 años, ya no le va a servir. Ya en 2 años debe ser ese. ¿Listo? Vamos ahora exactamente a mirar la vigencia derogatoria, que ahí ya les voy a decir exactamente en cuánto tiempo todos debemos contar con esa formación. Bueno. Listo. Entonces, vigencia derogatoria, ¿qué nos dice la norma? La presente resolución empezará a regir 6 meses después de su publicación en el diario oficial, fecha a partir de la cual quedará derogada la resolución 482 del 2018. ¿Listo? Esta resolución salió ¿cuándo? El 4 de septiembre del 2025, ¿cierto que sí? Entonces, si contamos 6 meses, a partir de ahí nos va a dar marzo. Y así adicional, contamos 2 años, o sea que para el marzo de 2028, todos nosotros, todos oficiales, encargados, trabajadores opuestos, personal involucrado en la práctica, todos debemos de contar con ese curso de formación de 48 horas. ¿Listo? Bueno, muy bien. En términos muy generales, el proceso o el trámite para usted de licencia, usted radica la solicitud. Esa solicitud puede variar. ¿En qué? Donde usted radique la solicitud, ¿cierto? Donde usted se encuentre ubicado. Porque algunas secretarías de salud tienen ya un aplicativo web. Otras todavía están haciéndolo por medio de un correo electrónico donde lo hacen un poquitico más manual o donde se envía toda la información cita y ellos ya hacen la verificación. Entonces, hay diferentes metodologías pues, que están en ese momento o que actualmente tienen las secretarías de salud. Entonces, por eso digo que puede variar. ¿Listo? Bueno, ellos radicamos, ellos revisan
Cuando revisan la documentación, pueden salir ajustes. Si se requiere o falta documentación, entonces nos mandarían un correo informándonos, ¿cierto? Si todo está súper bien, súper juiciosos, entonces, ¿qué hacen? Ellos programan esa visita de verificación. ¿Listo? Y ya se hacen esa visita de verificación, también hacen la visita, pueden resultar ajustes, o puede que también todo esté muy bien. Cuando ya todo esté muy bien, entonces se genera el acto administrativo. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta acá? La visita de verificación del talento humano. Entonces, acá hay también un reto muy especial para las secretarías de salud, y es que las secretarías de salud también deben de contar con personal idóneo, capacitado en temas de auditoría, de verificación o inspección, y capacitados en temas de protección lógica también, para poder ejercer ese rol tan importante de las verificaciones cuando van a nuestras instituciones para hacer pues como todo ese parte del proceso. ¿Listo? Entonces, ellas también tienen un reto acá muy importante. Bueno, vamos ya, yo creo que ya hemos mencionado prácticamente todos los retos, pero aquí vamos como a manejarlos un poquitico más detalladito. ¿Listo? Retos para la implementación por parte de las Secretarías de Salud de carácter departamental o distrital. Pues nos hablan que el personal de cada Secretaría de Salud deberá contar con formación relacionada en actividades de licenciamiento, auditoría, inspección, vigilancia y control, y protección biológica y control de calidad. Fundamental, importantísimo, súper bien, excelente ahí. Me parece muy buena esa partecita, que realmente pues tengan un conocimiento, un personal muy idóneo. También debe este personal de la Secretaría de Salud contar con una constancia de capacitación en protección radiológica, y pues también lo que les había mencionado ahorita, publicar las licencias que ellos van otorgando en sus aplicativos web para que todos nosotros tengamos conocimiento de esa información. Bueno, y ya para las personas que solicitamos licencias, tanto de servicios de protección lógica, práctica médica, industrial, veterinaria o investigación, también tenemos otros retos, ¿cierto? Las empresas que prestan servicios de protección biológica, entonces un reto fundamental, ¿cuál es? Ajustar todos sus protocolos del control de calidad, pues para dar cumplimiento al TECDO, que es el que nos está direccionando o nos está recomendando o nos está informando, mejor dicho, que debemos cumplir el ministerio. También entonces, las instituciones deben de garantizar que tanto el encargado de la protección biológica como el oficial de protección biológica cuenten con disponibilidad de tiempo y autonomía para ejercer sus funciones. Eso es fundamental. Ese rol de oficial de protección biológica en las empresas es fundamental para poder garantizar la protección y la seguridad radiológica de los pacientes, de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y de la población en general. También tenemos entonces el curso de formación, que ya hablamos bastante sobre ese curso, el que es certificado por institución educativa, que ya tiene pues 48 horas que debe certificarse. Y el programa de capacitación institucional en protección y seguridad radiológica, que son 10 horas. ¿Listo? Entonces, y adicional, pues otros retos. ¿Cuáles otros retos? Según el grado de avance que usted tenga en la 482 y lo minucioso que tenga su programa de protección radiológica, su sistema de gestión, entonces hay otros retos. Algunas empresas ya tienen documentado el protocolo para equipos portátiles, otros no, a otros les falta. Otros ya tienen incluido dentro de su programa de protección los contratistas, a otros les falta. Entonces ahí ya sería pues como cada uno de los retos de las instituciones. En términos muy generales, esto es pues como un resumen de los retos que tenemos nosotros o cada uno con la implementación de la resolución 1811 de 2025. Nosotros en CIBER, también en este momento, también estamos trabajando para en todo ese proceso de transición de las nuevas normas, de la nueva norma. También estamos ajustando nuestro programa de capacitación institucional, también estamos haciendo los ajustes necesarios para el cumplimiento a los ítems o al contenido que se debe tener dentro del curso de protección radiológica para poder apoyarlos a ustedes a dar cumplimiento con todos estos ítems. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a mirar